Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de MDA Señal 360. Para nosotros es un gusto contarles que hace unos días se abrió una sala de larga duración. Variaciones del presente llegó al Museo de Antioquia y hoy tenemos la fortuna de contar con una de las artistas que nos acompañan en esta muestra. Ella es Juliet Morales. Juliet, bienvenida a este espacio de MDA Señal 360. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a conversar. Para nosotros es un gusto. Juliet es artista plástica, viene desde Popayán, desde la comunidad indígena Misar. Además es una artista indígena que a través de la memoria colectivo, el trabajo de la representación femenina ha venido indagando en diversas materialidades. Y precisamente para el museo es un gusto tenerla porque esta sala reúne las diferentes visiones del presente. Es por ello que quisimos invitarle a este episodio y bueno, a participar también en esta sala de larga duración. Juliet, para iniciar, quisiera que le contemos un poco sobre ese origen precisamente de ese pueblo muy importante, no solamente para la comunidad del Cauca, sino también para el país incluso. Quisiera que le contemos un poco cómo es trazar ese trabajo desde el arte para una comunidad indígena. Bueno, nosotros somos un territorio que está al suroccidente colombiano, somos un territorio que vive en medio de las montañas y que nuestra cosmovisión está sembrada entre el sueño, la palabra, eh, la memoria, y nuestra memoria de origen está en el agua también. Somos un pueblo que nos reconocemos como Piurec, como hijos del agua. Y en esa medida, esta lucha territorial que se ha venido dando en este pueblo específicamente tiene que ver con esa recuperación del territorio, con la recuperación de la memoria y hoy en día con la revitalización de todas estas prácticas ancestrales que tienen que seguir transformándose, revitalizándose para poder enfrentarnos a este mundo occidental, pero también tener una conversación de pares para poder prevalecer también en el tiempo y en el espacio, no solamente como una memoria pasada, sino como un pueblo que se sigue transformando, un pueblo que sigue tejiéndose con otros pueblos. Entonces es una lucha que a través del tiempo se ha ido expandiendo a otros ámbitos también, no solamente de luchas territoriales, políticas y sociales, sino que hoy en día todos los procesos de las nuevas generaciones, sobre todo, se está expandiendo a otros espacios, a los espacios de la salud, del medio ambiente, de lo cultural también, en la defensa también del territorio, de revisar lo que significa la minería en los territorios. Entonces, creo que es una lucha que las nuevas generaciones nos hemos puesto para proteger, para proteger ese legado. En esa exploración me llama mucho la atención que a través de diferentes técnicas y prácticas que hacen parte de tu comunidad, llegas a un autodescubrimiento también como artista y dentro de esa también exploración e identidad femenina. ¿Cómo llegas a ese paso? Sí, con todas estas transformaciones que viven los pueblos indígenas, ¿cierto? Porque no somos un pueblo que estemos aislados, que estemos retirados de todo lo que sucede en Occidente. Eh, Al contrario, somos permeados por todo lo que emerge de estas ciudades, pues hay una transformación y una configuración de lo que son las identidades en las comunidades indígenas. Y lo vivimos mucho más la generación de jóvenes que hemos también tomado la educación occidental como parte de nuestra herramienta también. Y en el aspecto de las mujeres específicamente, es una, es una lucha y un sacrificio haber tomado esa herramienta, ¿cierto? La educación occidental eh, se ha mostrado como una herramienta de salvación, como una posibilidad de mejorar, una posibilidad de estar mejor, también un poco de protección, de salvación en cuestión de las violencias que pueden sufrir las mujeres en territorios rurales. Entonces, todas estas violencias físicas que se han venido dando, pues terminan siendo ese insumo para poder decidir en nuestras familias, nuestras abuelas y nuestras madres, que irse del territorio es la mejor opción, que abandonarlo, no regresar a él, es lo mejor que podemos hacer como mujeres pertenecientes a un territorio indígena. Y esta es una idea que se ha venido sembrando ya muchas generaciones atrás
pero en la medida en que también vamos hacia adelante, pues hemos podido revisar esa memoria, hemos podido destejer lo que significa esos temores, lo que significa eh, ir a este otro espacio, a este otro lado de Occidente y ver qué realmente nos está ofreciendo, o sea, si realmente es una herramienta de salvación para las mujeres o qué está pasando con esta idea que viene de lo colonial. En mi familia, precisamente, desde mi abuela, viene esta intención de que las mujeres de mi casa puedan estudiar y tener una educación universitaria, que puedan tener una educación en las escuelas del pueblo. Y así fue. Mi mamá pudo ir a la escuela, se pudo formar como profesional además, y ella también inculcó eso en mí desde muy chiquitica. Ella decidió que yo debía tener esa opción, que debía tener esta posibilidad de poder escoger, a costa de olvidar la memoria, olvidar el territorio y de alguna manera ya desprenderme completamente de lo que era nuestro territorio para poder encajar en esta idea de lo mestizo y de lo blanco, de poder hablar español, en este momento que yo pueda comunicarme de una manera más fluida en este espacio occidental, no ha sido porque sí, ha sido un proceso de desgarro de la memoria, eh, de desprenderme y tener que irme a vivir a la ciudad para poder comprender luego todo lo que ha pasado. Entonces, menos mal en esas circunstancias eh, que tenían que ver más bien con la oportunidad de tener un título académico, un aval donde dijeran que yo era una persona profesional, pues era lo único que motivaba a mi familia para que yo saliera a estudiar cualquier cosa. Entonces las artes para mí llegan como una opción como cualquier otra que pudo haber llegado a mi casa y haber decidido estudiar. Sin embargo, las artes terminaron ofreciéndome la perspectiva, ofreciéndome eh, una posibilidad de revisar todo eso. Y por eso estamos acá en esta conversación. Yo creo que precisamente una de tus obras, Armonización, da cuenta de ese trabajo colectivo que tejen en la comunidad y, y no es alejado también a esa construcción que hacen desde las comunidades y que el mundo occidental tal vez nunca llegaremos a eso, a esa armonización precisamente como lo dice el nombre. Quisiera que de primera mano nos cuente sobre cómo llega una comunidad a mostrarnos a través de sus sentires, experiencias, creencias también, y finalmente se convierte hoy en una muestra que podemos ver en un espacio como en un museo. Pues pienso que este tipo de procesos en los que podemos hacer presencia física, literalmente, en los que podemos tener una apertura para contar lo que ha sido estas luchas territoriales, eh, es el momento en el que podemos reconocer todos estos ancestros y ancestras que han puesto su cuerpo, que han puesto su trabajo en pro de abrirnos estos caminos. Y esas luchas pienso que también se reflejan mucho en la relación eh, en que nosotros tenemos para comunicarnos con el mismo territorio, con el fuego, con nuestros lugares sagrados, con el agua, con el aire, con la misma tierra. Y esos aspectos de la cosmovisión y que tienen que ver con la espiritualidad es lo que me ha permitido entonces también moverme a otros territorios y encontrar esos mismos elementos importantes para sostener esa memoria. Es como poder tejer memoria en otro territorio en el que no he nacido, pero que de alguna manera existen estos elementales que sí me permiten entender que tenemos una memoria en común. Entonces, cada vez que me he movido a estos otros espacios que parecen tan lejanos, pues resulta que la tierra termina siendo ese elemental que con el que puedo conversar estando allá y con el que también busco constantemente eh, dar cuenta de que soy una persona que carga con una memoria y que quiere comunicar también, quiere comunicarle a ese territorio que tengo una memoria que cargo con ella y que también soy una persona que puede sembrar esa memoria estando en otros espacios. La armonización justamente viene de esa forma de sentir que tiene que ver con cómo yo utilizo mi cuerpo también. Puedo hacer uso del movimiento, del gesto, de la ofrenda
de mi cuerpo como ofrenda en otro espacio para poder armonizar mi relación con ese nuevo territorio en el que estoy. Entonces, este proyecto con el que he venido trabajando tiene que ver mucho con esa forma en que yo puedo revitalizar esas memorias. También nos acompaña otra obra, precisamente donde nos encontramos y las audiencias que nos vean podrán verla. La invitación claramente es a que visiten ante sus ojos, porque realmente vale la pena conocer estas materialidades, aprovechando el nombre de la obra es en el tiempo y en el espacio. Y quisiera que partamos desde esa percepción como artista indígena, que es para ti el tiempo y el espacio. En el tiempo y en el espacio es una consigna, es una de nuestras consignas, MISAC. Hemos tenido otras y que dan cuenta de las luchas por la recuperación del territorio, que dan cuenta también del mensaje que nos dejan nuestros ancestros en los petroglifos que existen en el territorio, sobre nuestras piedras, y que de todo un proceso de recordar, de revivir esa memoria y de poder leer nuevamente esos mensajes de nuestros ancestros, pues encontramos en esas consignas, que es en el tiempo y en el espacio. Es, es esta posibilidad de moverse en conjunto con estas dos líneas, estar consciente del tiempo y en el espacio, que siempre eso se puede mover, de estar en esos dos movimientos, en los que, en este caso, en este proyecto, en el que se da en el resguardo de Guambía, pues tuvo un antecedente que fue en Madrid, y era también pensar en esa posibilidad de cómo me muevo yo en ese tiempo y espacio presente, pero que es un proyecto que está dando cuenta de una memoria también pasada, de otro tiempo y otro espacio también. Y que es posible a través del ofrendamiento, que es posible a través de estos procesos de siembras energéticas en otros espacios. Juliet, ¿y cómo llegas a la construcción de ella? Me gustaría un poco que le contemos a las audiencias estas materialidades que tienen que decirnos y cómo nos conectan de pronto en este presente. Eh, este proyecto de ofrendamiento es una segunda parte eh, de, de un ofrendamiento que yo hago en Madrid al Museo Casa de las Américas, justamente donde hay una memoria también de nuestro territorio colombiano, de las comunidades indígenas que está en este espacio, y yo sentía la necesidad de decirle a esta memoria que esa memoria sigue vigente, que está viva, que se revitaliza, y que también se asume un deber respecto a esa memoria. Y como una continuación de esa espiral que también se puede desenrollar en mi territorio con las mujeres con las que yo convivo y que son cercanas a mi casa, a la casa de mi mamá, en el resguardo de Guambía, pues hago esta nueva minga de convocarlas, de preguntarle a estas mujeres jóvenes también cómo podemos hacerle una ofrenda al territorio, y qué sería lo correcto también, ¿no? Espiritualmente, porque todo se debe a un cuidado corporal, se debe a un cuidado energético, cada vez que se pretende ingresar a un lugar de agua, a un lugar donde casi las personas no han entrado, los bosques, las montañas, si vamos a tomar un elemento prestado como el fuego, la misma ceniza, las piedras, pues requieren de un compromiso juicioso para poder hacerlo. Entonces, eh, pedir prestado el barro del resguardo de Guambía, pues un proceso acompañado por mayoras de la comunidad, con quienes hicieron los debidos rituales para hacer ese préstamo y esta como extracción también de barro para hacerlo, para ser transformado en unos collares que yo quería que vistieran el cuerpo, que fuera tierra que podía vestir el mismo cuerpo de las mujeres, y que el cuerpo iba a ser ese activador de ofrendamiento para el territorio. A nuestro costado derecho, para las personas cuando visiten la muestra, encontramos un listado de personas que hacen parte de la comunidad, muy importantes en la construcción de ambas obras, y hay un papel femenino. Creo que también tus obras nos permiten acercarnos a esa deidad femenina y esa identidad que se construyen desde los pueblos. Estamos en noviembre y para este mes es el día de la eliminación contra la violencia de la mujer.
tu obra no es alejada de eso, creo que conecta también desde el presente, desde el nombre de la sala, con muchas cosas que creo que pasan en el mundo occidental, pero también en ese mundo que tú nos permites explorar. Quisiera preguntarte desde esa representación femenina, ¿quiénes son esas mujeres que aparecen ahí? Bueno, estas personas son vecinas, son familia, son personas que viven cerca de mi casa, son personas con las que he intentado revitalizar ese tejido de comunidad. Eh, Creo que uno de los pilares fundamentales de los territorios indígenas pues, ha sido la minga, el trabajo colectivo, solidario. Sin embargo, también es uno de los pilares que está a punto de desaparecer. Si no entendemos lo que significa este trabajo, si no entendemos también que el hecho de estar pendiente de la necesidad del otro, pues eso hace que los procesos colectivos pues se acaben y es una base fundamental de ser comunidad. Entonces, una de las tareas también que me he puesto con estos proyectos es ser también base de ese pilar, permitir que la casa en donde vive mi mamá, mi hermana y mi sobrino, pues sea un lugar de encuentro para esas otras personas que viven cerca de nosotras y que poco a poco con cada proyecto, con cada propuesta, con cada pregunta, cada inquietud que yo he llevado a la comunidad, pues estas personas son las que siempre están dispuestas a compartir de su tiempo, a compartir de su espacio, a compartir su conocimiento, a compartir toda su fuerza energética para que esta pregunta que yo abro pues tenga de alguna manera un sentido y un soporte corporal y espiritual también. Juliet, conectando un poco con las temáticas de la sala, bueno, primero quisiera saber cómo nace esa invitación. Eh, Te cuentan que vienes al Museo de Antioquia, una sala permanente y también, como verás, estamos en un punto bastante complejo del centro de Medellín. Tu obra está justamente ubicada en una de las calles que más ha confrontado al museo. Para ti, ¿qué significado tiene que tu obra esté precisamente en este punto? Bueno, el hecho de que un proceso que tiene que ver con lo corporal y lo territorial salga del territorio es una de las decisiones más importantes que también he tenido que revisar. Eh, y es una revisión que se hace con los mayores espirituales, con nuestros médicos tradicionales. Y eso me ha permitido mucho abrir esa posibilidad de, de ese movimiento de un proyecto que se realiza en comunidad a que se traslade a la urbanidad. ¿Y cómo se hace? Pues se hace todo un trabajo espiritual con ellos. Eh, Hemos conversado sobre lo que significa el sueño y que es una de nuestras bases de la cosmovisión en muchas comunidades indígenas. Y el sueño es ese lugar donde no tenemos esta limitación o una frontera que no podamos atravesar y que a través de la fuerza, del cuidado, del ofrendamiento, a través de las plantas, del fuego, es posible tener esa vitalidad y esa fuerza para poder trasladarnos, para poder atravesar esta otra frontera que es Occidente. Entonces, es un proyecto que es posible gracias a ellos, a ese cuidado con el que yo he aprendido a tratar estos seres, ¿sí? Que ya dejaron de ser un elemental solo tierra, sino que se vuelven seres con los que podemos hablar, conversar, y también se adquiere ese compromiso de ser revitalizados. Entonces, eso es un proyecto, por ejemplo, que exige poder regresar al territorio al final de cada muestra, por ejemplo, de que ellos necesitan nuevamente descargar toda esta memoria que se recoge de este espacio, de esta ciudad, que como dices es un espacio también conflictivo, es un espacio donde se dan muchas conversaciones que tienen que ver con las violencias, con las migraciones, con la racialización, eh, tantas otras cosas más cierto, que nos atraviesan como ciudad en esa parte urbana y es necesario entonces poder revitalizar eso. ¿Cómo entonces esto vuelve al territorio y le cuenta también a nuestro territorio lo que pasó en este otro lado? Entonces es una conversación que ya también le pertenece a estos mismos seres de tierra, de volverse al territorio y contarnos. Así es.
Lamentablemente se nos va acabando el tiempo, pero quisiera cerrar con una última pregunta y es precisamente sobre esas preguntas que pueden surgirle desde una mirada de un mundo occidental cuando se topan con tu obra. ¿Cuál crees que sea esa invitación desde justamente desde su creación, pero también reflexión que lleva al visitante a ver la obra? Bueno, tiene que ver con la posibilidad de comunicación con otros territorios a través de la misma tierra, eh, como primer lugar para acercarnos a esa conversación, porque parece a veces difícil entender otro territorio, pero tenemos un mismo lugar, un mismo origen, en el agua, en la tierra, en nuestra naturaleza. Y pienso que esta es una invitación a pensar cómo es nuestra relación con el territorio, en el lugar en el que sea que estamos, si es en el centro de una ciudad o si estamos cerca de la naturaleza, pero hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa relación que nosotros tenemos y cuáles son esas formas de cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra espiritualidad, con el entorno, con esas otras personas? ¿Qué tanta minga podemos convocar nosotros en nuestro propio espacio, familiar o comunitario? Así es. Juliet, gracias por permitirnos conocer tu territorio, conocerte a ti, por supuesto, y tener la oportunidad de exhibir dos de tus obras en el Museo de Antioquia. Para el museo es muy gratificante tenerte acá y que hayas podido acompañarnos en esta exposición. Quisiera agradecerte, quisiera contarte que el museo está muy feliz de tenerte por fin acá en la exposición y también hacerte la invitación cuando quieras venir. El museo tiene las puertas abiertas para ti y para tu comunidad siempre. Hemos llegado al final de este episodio, lamentablemente. Muchas gracias a ustedes por vernos y oírnos. Si quieren conocer un poco más sobre la vida y obra también de Juliet, pueden verla en sus redes sociales y también recuerden que pueden ver este y otros episodios más en Spotify y en YouTube. Recuerden seguirnos en todas las redes del Museo de Antioquia. Muchas gracias. Hasta pronto.